Ok. En la clase de hoy vamos a continuar viendo unos problemas de radiación ya con más cosas, el clima más, esta vez sí vamos a hacer cálculos y cosas. Esta semana fue lo que terminaron. No incluí nada de partículas puntuales emitiendo radiación, que es como la última materia, creo que es la que vimos el jueves, que tiene que ver como una partícula que acelera, emite radiación, qué sé yo. Que es bien marroquero y en todo, pero yo acá me enfoqué como en radiación multipolar, o sea, como el cuadripolo, el dipolo magnético, etcétera, etcétera. Otros problemas bien directos, no hay mucho que pensar más que llegar y aplicar. Entonces, en el primer problema tenemos tres cargas en las esquinas de un triángulo equilátero, en los vértices, ¿no? Y esto está rotando, entonces cargas ahí que se mueven, algo debiese haber quizás una radiación, vamos a ver qué encontramos. La siguiente pregunta, vamos a ver un circuito circular de RBR que tiene una corriente, y esto básicamente es un dipolo magnético, ¿cierto? O sea, el modelo de un dipolo era un pequeño loop con una corriente, un loop infinitesimal, y eso dipolo, acá tenemos eso mismo, solo que hay una corriente que varía en el tiempo. La idea es que encontremos que la potencia disipada tiene este término acá que es la segunda derivada de del momento dipolar magnético. Sí, esto es matraca, vamos a deducir la fórmula a partir de las expresiones que existen. Y en el último vamos a trabajar con una antena. Y en esta antena vamos a hacer, este problema en particular es tal que digamos, la longitud de onda característica de esto, ¿cierto? Entonces hay una corriente, tendrá alguna frecuencia, pero el punto es que esta frecuencia coincide justo de manera que uno hace un ciclo completo en el largo de la antena. ¿Sí? Y, y vamos a ver, entonces acá como primero resolvemos como exactamente, básicamente, vamos a resolver exactamente cuánto vale la potencia radiada, vamos a encontrar los campos en infinito, y después vamos a verlo con lo que uno conoce, es decir, vamos a ver el término dipolar, magnético y eléctrico, y cuadripolar, vamos a ver cómo y vamos a comparar ambos resultados. Eh, Esos son los tres problemas. En esta parte aquí, como que hay muchas fórmulas y uno se tiene que apoyar de las fórmulas que uno conoce. Las vieron en clase, casi todas están en el Jackson igual, así que nada, vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Ah, sí, en el primer problema, vamos a ver cuál es el tema, qué es lo que pasa acá con la radiación, el tema de estas tres cargas idénticas. Así como antes de empezar, este problema también se deja un poco del enfoque que he visto en clase, el enfoque del Jackson como inicial, en el sentido que, esto es lo que discutimos la semana pasada, es que uno tiene una configuración que rota, hay hartas frecuencias ahí, como pasando, hay hartas frecuencias involucradas, ya que una rotación no es una oscilación, son varias oscilaciones y aparecen todos los armónicos, ¿cierto? Aparece la frecuencia angular y aparecen después distintas múltiplos de la frecuencia de la velocidad angular que dan, digamos, distintas frecuencias para la radiación multipolar. Pero básicamente acá la historia es lo mismo. Si uno tiene una dependencia temporal en los distintos multipolos, uno debiese encontrar también como qué lo pasa con el momento dipolar eléctrico, o sea, con la radiación dipolar eléctrica, magnética, etc. Ah, ahora bien, para eso lo primero que necesitaríamos entonces sería conocer los momentos multipolares. Así que, bueno, ¿cuál es la configuración acá? Tenemos aquí esto y tenemos algo de este estilo y, bueno, ponerlo otro color acá para mostrar que están las cargas, ¿cierto? Q. Este es un triángulo equilátero y todo esto es igual, tiene alta simetría, entonces no es como la simetría esférica que uno quiere, pero tiene alta simetría y quizás eso
ayuda un poco. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es qué es lo que sucede con la radiación dipolar eléctrica. Este va a ser lo primero que vamos a analizar. Bien, entonces, viendo esta configuración, lo que necesitamos primero es, necesitamos encontrar ¿cierto? Este dipolo, vamos a ponerle función del tiempo, que es una integral de R con la densidad de carga. ¿Sí? Eso ahí. Ahora, ¿cuánto vale ρ acá? Bueno, son cargas puntuales, así que tienen deltas de Dirac y deltas que están centradas como en la posición de cada carga. En este caso, ρ, ¿cierto? De R y de T tendrá que ser, bueno, la suma, acá lo voy a poner, la suma sobre las tres partículas de, bueno, el valor de la carga, una delta de R y la posición que tenga cada una de las partículas. Algo que sea un señor Álvaro, como para brevemente lo que estamos tratando de hacer acá es que estamos analizando este problema de tres cargas en este triángulo. Esta cuestión está girando acá, omega, y vamos a ver qué pasa con la radiación, y para eso primero voy a analizar el tema del dipolo eléctrico, cuál es el momento dipolar de esto. ¿Sí? Esto va a ser dependiente del tiempo, todavía no es, como explicaba un poco antes, esta no es la fórmula como en que aparece la exponencial de IK por R, porque acá hay estas frecuencias involucradas, no una sola frecuencia oscilante, acá están todos los armónicos de esta velocidad angular jugando un rol acá, y eso lo analizamos un poco la semana pasada. Porque esto es como un momento periódico, uno tiene acá una descomposición en todos los armónicos. Bueno, pero para ver esta parte de la radiación dipolar, tendremos que analizar cuánto vale el dipolo, y en nuestro caso tenemos la densidad de carga, que es una suma de deltas de Dirac, donde están las posiciones, y es aquí donde aparece la dependencia temporal, ya que estas son las cargas que se están moviendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos esto? ¿Cuáles son las posiciones? Bueno, no es tan difícil, es cosa de ver que si existe un triángulo equilátero, ¿sí? Sabemos que esto de acá es, bueno, es un tercio del ángulo completo de los 360 grados, o sea, esto es 2pi dividido en 3. Así que ya sabemos cuál es la separación de cada una de las partículas. Entonces, por ejemplo, la partícula 1 que está acá, podríamos elegir que en tiempo cero esto coincida con el eje X, de forma que, por ejemplo, la partícula 1, su posición sería algo como, bueno, acá hay una distancia, le vamos a poner d por ahora, y aparece, bueno, va a ir girando, ¿no? Coseno omega t en tongo más seno de omega t tongo. Y así esto va a ser lo mismo, pero como como esto está adelantado el R2, ¿cierto? La siguiente partícula, ¿no está ahí? Está el 2 ahí. Está un ángulo más adelante. Entonces, lo que va a pasar acá es fácil, 2pi tercio. Y se le va a agregar ese ángulo extra. Y se imaginan que la tercera va a tener algo totalmente análogo. Coseno de omega t. Solamente hay que agregar 4pi tercio, ya que tenemos otra sección más angular. Coseno 4pi tercio. Y ahí está. Esas son las posiciones y son las que aparecen ahí en las deltas de Dirac. Por lo tanto, vamos a poder sacar el momento. Tenemos esto, ¿cómo se dice? El momento dipolar. Y bueno, las deltas de Dirac lo que van a hacer es que van a forzar que acá venga multiplicado por la distancia, ¿no? Por la distancia en la que se encuentra cada uno de estas cargas. Así que esto tiene que ser
U por D, eso aparece factorizado, ¿no? Cada uno de los radios tiene un D, ya que es un triángulo equilátero, y cada uno de esta densidad, esta sumatoria, todos tienen Q, así que eso se va a factorizar. ¿Y qué es lo que queda dentro? Bueno, tiene una componente en X, donde aparecen acá ¿cierto? Las coordenadas de cada uno. Aquí está esta es la primera partícula, ahora viene la segunda, la pusieron en X, ¿dónde está? Ahí. Y la tercera tendrá que ser y aquí esto por X tengo. Y básicamente acá lo mismo, pero en vez de el coseno se reemplaza por seno de omega t, y etcétera. Pero es lo mismo para el itongo. Sí. Bien, entonces estas sumas sería bueno poder desarrollarlas un poco y entonces si vamos a recordar qué es lo que pasa, coseno de omega t más 2 pi tercios. Si uno hace aquí la fórmula del ángulo doble, qué sé yo, lo que va a quedar acá va a ser, acá queda un menos un medio que viene del seno de 2 pi tercios. Y acá aparece perdón, aparece un raíz de 3 medios que viene del coseno perdón, del seno. Perdón, este factor raíz de 3 viene del seno de 2 pi tercios y este menos un medio viene del coseno de 2 pi tercios. Así que eso, si uno usa la misma regla, pero ahora para el siguiente ángulo, esto de acá es lo mismo, menos un medio, seno de omega t, más raíz de 3 medio, seno de omega t. Y bueno, con eso en mente, si ustedes lo ingresan ahí arriba, es como evidente que las construcciones se cancelan, ¿no? Estos senos se van a cancelar entre sí, y estos cosenos de acá se suman y dan justo el término que cancela al primer coseno, ¿cierto? Que es la posición de la primera partícula, así que el momento en X vale 0. Ahora, por simetría, el momento en Y también debería valer 0, ¿no? Uno podría hacer un cambio de eje y no haría cambiar. Y básicamente uno hace el mismo análisis acá, solo que uno necesita las fórmulas del seno, ¿no? Entonces, quizás debería ser menos flojo, quizás debería anotar todo lo que aparece aquí. Entonces, básicamente, que al seno de omega t más el seno de omega t más tercio más el seno de omega t más 4 pi tercio. Está. Y si ustedes desarrollan ahí la suma, el mismo desarrollo análogamente, uno encuentra que ese también vale 0. O sea, no hay, no hay un momento dipolar, así que no hay radiación dipolar en este sistema. Por lo tanto, vamos a ver la siguiente contribución a la radiación que tiene que ver con la radiación dipolar magnética. ¿Sí? En este caso, lo que necesitamos es encontrar lo que es la magnetización, que uno la puede definir de esta forma, ¿no? Esta es la definición que están usando. Esta es la que aparece en el Jackson. Hay otras definiciones que aparecen con un factor de C, qué sé yo, pero esta es suficiente para los propósitos. Ahora, ¿cuánto vale J en este caso? ¿Saben cuánto vale ρ? ¿Saben cuánto vale ρ? J va a ser simplemente, bueno, la velocidad, como el campo de velocidades, no por ρ, que en el sentido como estas son cargas puntuales acá, ¿verdad? Tendremos acá una sumatoria, ¿cierto? Q por la velocidad que tiene la partícula yésima, y acá de nuevo una delta, donde están las posiciones, ¿no? Y esto va a depender del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto vale la velocidad de cada una de las partículas? Bueno, la velocidad de cada una de las partículas, como esto está rotando en torno al eje Z, tiene una velocidad angular fija, uno
esta velocidad simplemente la voy a escribir como omega, la velocidad angular, por la posición de cada una de las partículas, va a ser la velocidad que tienen. Y por lo tanto, acá el factor relevante en, el, en esta fórmula es un factor del tipo eh, R cruz omega cruz R. Así que si usted, esta fórmula acá uno la puede trabajar, uno usa la regla del chanchito, no sé cómo esto, este triple cruz se puede escribir como productos puntos. Se puede hacer con Levi-Chivita. A mí me gusta usar Levi-Chivita, lo voy a hacer como rápido para, quizás le sirve también de material. Entonces, acá tengo este producto cruz, tengo un elemento, otro, entonces la componente I de este producto cruz va a ser entonces acá RJ, y acá tengo que, entonces está contraído el primer elemento por el segundo índice de Levi-Chivita, y el segundo índice tiene que estar contraído con la componente K de esto de acá, y la componente K de ese producto cruz es, bueno, ¿qué voy a poner acá? A y B. Tiene que ser esto de acá. Ahora yo puedo reordenar esto, puedo dejar los Levi-Chivita juntos, contraídos. Voy a reordenar los índices, voy a llevar el K al final. Yo lo puedo hacer porque eso es un cambio cíclico, entonces no le cambia el signo. Ya RJ, omega, RB. Y ahora acá tengo estos dos Levi-Chivita que están contraídos en el último índice. Eso de ahí se puede escribir como un producto de dos deltas de Kronecker. Eso de ahí. Primero, los primeros índices van acá, ¿cierto? IA, JB, el segundo, y acá se alternan. IB, JA, todo esto queda multiplicado por RJ, omega A, RB. Si ustedes acá contraen ahora todos los índices que aparecen, lo que va a quedar va a ser omega A, aquí va a quedar un R cuadrado, ¿cierto? Porque es, como tengo RJ y RB, esta delta funciona como un producto punto, y en el otro caso queda RA por el producto punto de omega punto R. En nuestro caso, tenemos que todas las posiciones están como en el plano XY, ¿cierto? Plano XY. Y en el caso de omega, está en Z, porque están rotando en este plano. Por lo tanto, este producto punto vale 0. Así que aquí lo único que importa es omega A, R cuadrado. Así que, bueno, ahí está la respuesta. M va a tener un término que es como omega por R cuadrado. Y aquí le vamos a poner, ¿cuánto vale R cuadrado? Bueno, esta es la distancia del centro donde están las partículas que le habíamos puesto D. Vale, omega por D cuadrado. Ahora tenemos tenemos este desarrollo acá, si uno lo ingresa acá, en esta integral vamos a tener que sumar un término como el de abajo, pero para cada partícula. Así que m es igual a 1/2, ¿cierto? Que a la sumatoria de i, ¿de qué cosa? De omega por d cuadrado, y por la carga, y finalmente aquí no hay nada que dependa de la posición de una partícula, así que nos quedamos con 3/2, ¿cierto? Son tres partículas, por Q, por omega, por R cuadrado, y acá la dirección de omega. Entonces, acá tenemos este momento dipolar magnético. Pero fíjense que al principio todas estas cosas son dependientes del tiempo, no estamos haciendo la aproximación en que estos son un movimiento armónico. Pero de este resultado vemos que el momento dipolar magnético es constante en el tiempo. Entonces, como, como no tenemos variación en el tiempo de este momento dipolar, entonces este momento no emite radiación, no hay radiación dipolar magnética.
Así que parece que no hay mucha radiación en este tipo de sistema, ¿no? No tenemos dipolar eléctrica, no hay momento dipolar. Y tampoco hay momento dipolar magnético. O sea, hay momento dipolar magnético, pero no hay, es constante, no varía en el tiempo y por lo tanto no puede generar radiación. Así que el siguiente paso sería analizar cuánto vale la radiación cuadripolar. Entonces, si uno quiere analizar eso, entonces tenemos que calcular el, el famoso, el famoso señor. Sí, y la verdad es que voy a tratar de adivinar con él. No, allí hay varias cosas que uno puede deshacer, como todo este movimiento es en el plano, entonces uno al tiro sabe que esto tiene que ser cero, la parte que es con Z y X, con el plano ZX, y también tiene que ser cero la parte con el plano ZX. Esto solamente por simetría en torno al eje Z. Cuando yo roto el sistema en torno al eje Z, esto no tiene esta simetría, entonces yo puedo deshacerme de eso. Y por lo tanto, lo único que es relevante acá son las diagonales y también podría ser el término XY. Pero si uno lo desarrolla acá, entonces en XY uno tendríamos 3 RI, RJ por ρ. ¿Sí? Aquí básicamente de nuevo vamos a tener una suma, entonces acá queda 3Q y va a quedar la suma de las posiciones de RI y RJ. Entonces, y de cada partícula. Entonces, perdón, y acá no es RI, sería como X e Y nomás. Sabemos que para el primer caso es coseno de omega t y seno de omega t, esta es la primera partícula. En la segunda tenemos coseno de omega t más 2 pi tercios, seno de omega t más 2 pi tercios, y la tercera es coseno de omega t más 4 pi tercios por seno de omega t más 4 pi tercios. Eso de ahí sería, y claro, y todo esto por d cuadrado. Eh, y bueno, si uno hace el mismo análisis de antes, bueno, aquí igual es más fácil dejar escrito esto como tenemos cosenos y senos. Esto básicamente es como seno de 2 omega t más seno de 2 omega t más 4 pi tercios. El ángulo doble, ¿no? Y seno de 2 omega t más 8 pi tercios. Si ustedes usan las reglas trigonométricas y todo eso, en verdad como spoiler esto les va a dar cero. ¿Sí? Así que lo único que nos queda calcular son en verdad las diagonales. Nos queda QXX, QX, QII y QZZ. Podemos calcular el QZZ de manera este es el más fácil de calcular. Y después calculamos uno de los otros. Como los tres tenéis que sumar cero, entonces en verdad necesitamos calcular solamente dos. Si uno calcula este, entonces acá lo que queda sería menos r cuadrado por rho, esto se integra. Eh, y en este caso, básicamente voy a tener la suma de las distancias al cuadrado, ¿no? Entonces tengo menos 3QR al cuadrado. ¿Sí? La suma de cada una de esta gente. ¿Ves, no? Sí. Y a ver, estoy pensando bien.
Sí, 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 estoy bien. Y en caso de QXX, uno lo puede calcular con la fórmula del dipolo, acá queda 2 menos 3, la integral de x cuadrado menos r cuadrado por rho de r. De nuevo va a quedar una fórmula, acá r cuadrado va a estar forzado, como esto acá tiene unas deltas, y en particular z es igual a 0, esto queda forzado a ser x cuadrado más y cuadrado. Ya x cuadrado, en verdad que acá la suma, ¿cierto? Como, diría como voy a ponerle como sumatorio. Cuando tenemos la carga, sería algo así como el x y al cuadrado menos em, d cuadrado. Acá le puse el tercio porque tenía este 3 acá factorizado. Sí, quería algo de este estilo. Y si uno lo desarrolla, ahí queda como 3u. Acá aparece un d cuadrado también, así que lo voy a factorizar. Que algo así. Primero, el primer x es coseno cuadrado, ¿cierto? Coseno cuadrado. No, coseno cuadrado. Sí, entonces acá tenemos de la primera partícula, de la segunda, de la tercera, y todo esto menos un tercio. Y nada, yo finalmente resulta que todo lo que está acá adentro en verdad vale cero. Así que todo esto acá, igual que con el seno y todo eso, todo se logra cancelar. Y finalmente, bueno, ¿para qué hacer el cálculo en verdad? Lo que uno resulta es que QXX es constante. No depende con QZZ también, implica que el QI también es constante. Entonces, como QIJ no depende del tiempo, entonces tenemos de nuevo algo que no varía en el tiempo, no hay radiación cuadripolar. Y en verdad este era el problema. Bastante fome como plantear un problema de radiación y que no radie nada, pero interesante que en una configuración de este triángulo, al menos hasta el orden cuadripolar, no tiene radiación. Significa que la radiación tiene que ser muy baja y debe ser debida a los multipolos de orden más alto. El momento octupolar, no sé. Pero las cosas que vienen después. Y bueno, perdón, no quise hacer el cálculo completo porque en verdad es trigonometría nomás. Usar algunas relaciones con esto y todo lo que depende de omega t al final se cancela. No existe nada de eso. Pero bien, no será el primer problema. Interesante. No hay radiación ni dipolar eléctrica, ni polar magnética, ni tampoco cuadripolar. Todos esos momentos son constantes y por lo tanto no hay ninguna variación en el tiempo. Bien. Ahora veamos el problema 2 donde ya ahora sí, ahora sí hay radiación y de hecho debemos deducir esta fórmula. Aquí nos dicen que hay una corriente que fluye, circula, un circuito circular de radio R. Encontramos la potencia radial. ¿Sí? P2. Tenemos aquí un pequeño circuito circular, tendrá una corriente ahí, depende del tiempo, importante. Pongamos un radio de R. Intentar con un radio R.
queremos encontrar una fórmula para la potencia radiada. Entonces, de donde debemos partir acá es que queremos el procedimiento básicamente mismo, queremos encontrar los campos eléctricos y magnéticos en la zona de radiación y con ello en trabajar eso, encontrar vector de Poynting y de ahí uno puede integrar más cosas y llegar a lo que se pide. Entonces, si uno ve esta configuración así, eh, sabemos cómo resolver esto de forma exacta, sabemos que, como pensemos que acá no hay carga, de modo que uno puede pensar que el potencial eléctrico es cero, porque no hay carga, no hay carga. Y lo único que importa va a ser el potencial magnético, o sea, el potencial vector, que las fórmulas generales de este estilo, ¿no? PSJ, R', y acá aparece balón T menos R menos R', guión C, R menos R', de 3, R'. Bien. Esa es la fórmula más general que hay. Acá toco la opción de Green, acá aparece el tiempo retardado. Y bueno, lo que se analizó en clase fue cuando esta corriente tiene una dependencia armónica como un E a la menos I omega t, uno puede hacer una serie de aproximaciones. Y básicamente acá uno, por ejemplo, elimina esto y dice que lejos, excepto en la zona de radiación, y acá solamente vamos a asumir que las cosas están lejos, no voy a plantear tantos parámetros, ya que tampoco tengo una frecuencia acá característica como para fijar como bien la zona de radiación, así que voy a pensar que estamos muy lejos nomás. Uno podría pensar que esto acá vale R nomás, la distancia en la que uno observa las cosas. ¿Sí? Así que en primera instancia uno tendríamos, bueno, la fórmula acá la voy a cambiar un poco, vamos a escribirla para el caso de una corriente. Entonces, si esto acá no, es una corriente lineal, esto básicamente va a ser la corriente, la magnitud de la corriente, evaluante T menos el tiempo retardado, ¿cierto? Y acá aparecía la integral, una integral cerrada, ¿no? Si uno aplicase acá la aproximación como la forma más, al orden más bajo, uno tendría, por ejemplo, que esto fuera 1 sobre R, y acá tendríamos esta integral. Ahora, esta integral también incluye acá este mismo término que uno aproxima. Y si se usa, que esto es R, ¿cierto? Que como R', que es la distancia donde está la fuente, es mucho más pequeño que la distancia donde estamos viendo, podemos simplemente aproximar esto como la distancia acá. Eso significaría que eh, podríamos sacar esto de acá, y acá quedaría esta integral del camino. Pero esta integral de acá, cerrada, da 0. Así que a este orden no podemos hacer las aproximaciones, porque da 0 esta contribución. Y eso tiene sentido, ya que la aproximación que estoy usando acá, que es la más burda, como la más básica, es básicamente encontrar la radiación dipolar eléctrica. Esa es la primera derivación de radiación que vieron. Entonces acá claramente no hay dipolo eléctrico, hay un dipolo magnético. Así que hay que tener más cuidado con la aproximación que uno quiere usar. ¿Sí? Entonces quizá este término, cuando queramos analizar este término de acá, vamos a tener que ver algún orden mayor. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacerlo con dibujito. Aquí está R. Bueno, por ahí está R. R' podría estar ahí. R'. Entonces, acá hay un ángulo entre estas cosas, lo voy a poner, ¿sí? Y también está este ángulo acá que cae. Entonces,
está un poco misterioso. A ver cómo. Es un ángulo que está como acostado, ¿no? Y este es el ángulo que cae, el ángulo θ. Y en este sentido, R menos R', ya todo esto es la raíz de R cuadrado, más R' cuadrado, menos 2R, R', coseno de, sí que es el ángulo que hay entre ambos. Bueno, que también esto de acá también es lo que se pone R tongo, o sea, perdón, este coseno acá es R tongo por R tongo prima. Y eso es una expresión que trabajaron harto en clase. Bueno, queremos ver el siguiente orden, entonces debemos tener una expresión para ese ángulo de ahí. Y bueno, si uno usa básicamente, viendo este dibujo de acá, necesitamos cuánto vale esto de acá. Bueno, R es en coordenadas esféricas. Bueno, si elegimos, vamos a elegir acá un eje, vamos a elegir este fijo como el eje X. Entonces R es coseno de teta en C tongo más seno de teta en X tongo. Y R' en este sentido es, bueno, todo esto multiplicado por R, ¿cierto? Esto por R'. Este de acá, bueno, el ángulo que aparece acá va a ser el ángulo phi. Así que esto acá es coseno de phi. Le voy a poner un prima porque es el ángulo, es R', ¿no? X tongo más seno y prima en y tongo. Y por lo tanto, de acá uno puede deducir, simplemente buscando cuánto vale este coseno, que el coseno de psi es de hecho seno de teta por coseno de phi prima. Así que esta expresión R menos R' es igual a R cuadrado más R' cuadrado menos 2R, R', coseno de phi prima, seno de teta. Ahora, en nuestro caso, tenemos que R' corresponde a la distancia, ¿cierto? Que es el círculo nomás. Entonces esto le podemos poner R cuadrado. R' es R. Porque básicamente estamos viendo qué es lo que pasa en esta circunferencia. Y ahora podremos, por ejemplo, factorizar acá por R y queda acá 1 más R sobre R al cuadrado menos 2R sobre R, coseno de phi prima, seno de teta. Y por lo tanto, de acá es fácil ver que la siguiente aproximación, ¿cierto? A primer orden, o sea, al orden 0, al orden más bajo, esto vale R. Y al siguiente orden, bueno, este de acá no importa mucho, así que nos podemos quedar con este término de acá. Y uno sabe que cuando uno tiene una raíz, uno multiplica por un medio, o sea, usando esto con 1 más delta x alfa, 1 más alfa delta x. O sea, voy a ponerle voy a ponerle epsilon ahí. La delta. Entonces, esto de acá al orden más, al primer orden, esto tiene que ser sí, tiene todo el sentido. Esta es la siguiente expresión. ¿Sí? Ya, entonces, con eso en mente, la expresión que estamos usando acá para este potencial era, digamos, mu 0, 4pi. Sacamos un r acá, ¿cierto? Es la de 1 sobre r, que es el factor que uno quiere para la radiación, es el que nos importa. Y acá queda la integral de i t menos r menos r' guión c por dl. Y entonces aquí voy a trabajar un poco esto. T menos tr menos r' sobre c. Entonces esto en nuestra aproximación
va a ser 1 menos R por C, pero incluimos un nuevo término, ¿cierto? Y este término es R dividido en C, seno de teta coseno de phi'. ¿Sí? Aquí estoy simplemente reemplazando lo que hemos obtenido aquí abajo. Y ahora, si yo considero esto muy pequeño, entonces puedo hacer un Taylor acá. Esto me queda T menos RC. Entonces este es como el tiempo retardado, como más usual, como con solo un R. Y acá queda la derivada, entonces, evaluada en T menos RC, multiplicado por el factor que es pequeño. Si acá estoy simplemente usando un Taylor al primer orden en este parámetro de acá. ¿Sí? Así que si yo ingreso eso acá al potencial vector, entonces primero esta contribución va a morir, ya que al ser constante, y ya vimos que la integral cerrada acá con este factor da 0. Eso tiene que ver con que esto tiene un fitongo, ¿sí? Este tiene un factor fitongo que da la vuelta, es un coseno al fondo que integra 0. Entonces acá lo que va a quedar es la integral de y punto t menos rc, eso ya se puede sacar de la integral, r sobre c también se puede sacar de la integral, seno de teta también, y el coseno de phi', ese sí hay que integrarlo. ¿Sí? Ahora, entonces, en nuestro caso, dl, que es esto, es r por de phi en fitongo, que es r por de phi', y acá fitongo, ¿cuánto vale fitongo? Vale en menos seno de phi' en x tongo más coseno de phi' en y tongo. Ya, entonces ingresamos esto acá arriba, mu0 queda 4pi r cuadrado que acá, que hace, que al y punto, t menos r sobre c, y acá queda esta integral cerrada de seno de phi' menos seno de phi' x tongo más coseno de phi' y tongo. Este coseno de phi' por seno de phi', eso integra 0, pero el coseno cuadrado no integra 0. El coseno cuadrado, de hecho, integra en un factor de pi. Así que lo que queda acá es mu0 sobre 4, vale 6, r cuadrado y punto, t menos r sobre c. Y queda, me comí un factor de un seno de teta, se me olvidó, aquí. Seno de teta sobre r por y tongo, por i. Pero esto fue cuando habíamos fijado que en este i que es, bueno, habíamos fijado que r queda justo abajo del eje x, así que el eje y es el que va, aquí va hacia adentro, le damos la cola, ese es el eje y, y por lo tanto el eje y en verdad coincide con el fitongo en general. Así que a es mu0 sobre 4c, r cuadrado y punto de menos r sobre c, seno de teta sobre r en fitongo. Y tenemos esto acá. Y esto nos permite entonces encontrar las expresiones para el campo eléctrico, que va a ser la menos derivada de esto. Queda directamente esto de aquí. Y el campo magnético, que es el rotor de A. Y acá hay un término que depende como R cuadrado, que uno desprecia. Así que en verdad solamente sobrevive de esta forma. Solo sobrevive en verdad este término. Este es el que sobrevive, porque hay otro que es
de acá. Ah, en R. Pero este término es de orden 1 sobre R cuadrado, entonces no nos sirve. Pero el otro sí, y si uno hace esa derivada y lo resuelve, esto queda de esta manera. A ver, no, lo voy a resolver. Acá hay un paso que no, perdón, pensé que había un paso trivial, pero no, así que mejor lo voy a escribir. Queda menos mu0 r cuadrado 4c seno de teta 1 sobre r y la derivada de r de i punto t menos r sobre c. Queda esto al final porque el r de acá elimina uno de los r que había y acá quedan todos los otros factores factorizados. Solamente queda esta derivada que hay que resolver. Y esto de acá va a terminar con una segunda derivada de i y un 1 sobre c y un signo menos. Así que aquí queda mu0 r cuadrado 4c cuadrado, que a la segunda derivada, c menos r sobre c, y acá esto en teta tongo, ¿cierto? Seno de teta r tongo. Y acá tenemos los campos eléctricos y magnéticos. No, podemos lanzarnos ahora a calcular cuánto va de Poynting. Son los dos campos reales, así que directamente esto. Y si lo calculan, ¿verdad? Es más o menos directo ver que da esto de acá. Simplemente multiplicar. Y por lo tanto, tenemos también cuánto vale la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Que tiene que ser mu0 r a la cuarta sobre 6c a la 3 y 2 puntos al cuadrado, seno cuadrado de delta. Hay que ver esto de acá. Ahora, esto lo queríamos expresar en verdad no en términos de I, sino en términos de M. Pero para un circuito, ¿sí? Para un circuito con carga I, uno tiene que M es igual a I por el área. ¿Cierto? Esta es una fórmula como conocida, en algún momento la derivaron, así que en ese sentido podemos escribir M, en nuestro caso como la corriente por el área, que es pi por r cuadrado, y por lo tanto m de 2 puntos es pi 2 puntos por pi r cuadrado, y eso significa que puedo reescribir esto de acá, simplemente como mu0 sobre 16, aparece un pi cuadrado, aparece acá hemos identificado que aparece r cuadrado al cuadrado por i 2 puntos al cuadrado. Falta el pi cuadrado para que uno tenga la conexión, ¿no? Sería poner ahí 2 puntos al cuadrado igual a punto al cuadrado, pi cuadrado, r a la 4. Bien, entonces queda eso y lo único que queda para encontrar la potencia es integrar en el ángulo sólido. Entonces, si uno integra acá en el ángulo sólido, lo que tenemos que integrar es seno de 3 la teta de phi de teta. Y esto finalmente, si uno lo desarrolla, queda, bueno, esta integral de acá, lo que entrega es la integral en teta, entrega un factor 4/3, y la integral en phi un factor 2pi, así que acá queda mu0 sobre 6 pi a la 3 m 2 puntos al cuadrado. Y acá está la potencia radiada por un pequeño circuito con una carga variable en el tiempo. Bueno, esta fórmula es bien bonita, igual es formidable. No sé si es una fórmula así. Creo que en general estuvieron trabajando todo el rato con corrientes armónicas. En este caso,
no es necesario que esta cuestión oscile, solamente basta que haya un cambio, y la segunda derivada es la que afecta acá la potencia. Bien. Bueno, o sea, ¿hay preguntas sobre el procedimiento? ¿Dudas? Si no, voy a parar por ¿Hola? 3 minutos. ¿Escuchas? ¿Para? ¿Aló? Sí, es que me perdí un poquito en el penúltimo paso, cuando pasáis como del vector de Poynting a la derivada de la potencia sobre el ángulo sólido. Así Ah, como, ahí como que a la mala simplemente como que multipliqué por R tongo R cuadrado. Eso es básicamente quizás debería ponerle un signo menos, porque supone que la idea es que como uno tiene acá la potencia, ¿cierto? De alguna forma la energía que uno pierde está relacionado con esta integral sobre, sobre esta área, un área, del pointing por aquí, un elemento de área, ¿no? Entonces, este elemento de área, como uno hace esta análisis en el infinito, uno rodea todas estas cosas en una esfera, este elemento de área es un R cuadrado, o un R tongo por R cuadrado, y lo único que le falta a eso, a la receta ahí sería como el factor de esto, ¿no? Como que uno escribe aquí este elemento de área igual como R cuadrado por dr, perdón, por de omega, ¿sí? Por el ángulo sólido. Eso ahí es el área, como R cuadrado por ángulo sólido. Y nada, y en este caso, y además tiene un R tongo, porque esa es la dirección, ¿no? Estamos radialmente, estamos esfera, entonces los elementos de área están apuntando hacia afuera, radialmente. Y ahí muy a la mala simplemente dije, ya pues, le saco el R cuadrado, le saco el R tongo y obtenemos como esta expresión para la potencia por unidad de ángulo sólido. ya vale, sí, sí, ahí caché. Que se me escapó como ese R cuadrado por R tongo. Ahí Ah, salió ya R. sé. Es casi siempre el mismo procedimiento, es como que uno saca el S y después le saca el R cuadrado y el R tongo y eso es la potencia por unidad de ángulo sólido. Que da como la forma también, ¿cierto? Que es como esta rosita, que es como una cuestión que se expande así como bien rara, pero esa forma. Y no recuerdo cómo le llaman como la forma de la radiación. Pero bueno, acá los pasos importantes simplemente es uno que ya conocía nomás, que es que uno cuando quiere ver como el efecto al primer orden no funcionaba, ¿cierto? Acá lo hice, al primer orden no funciona, uno tiene que ver el siguiente orden, que equivale igual a ver los momentos multipolares, y acá se llega al momento multipolar magnético, como naturalmente. Sí. Um, Bien, y uno puede sacar fórmulas como para las potencias radiadas, en las que solamente involucra derivadas de P y derivadas de M para algunas configuraciones. Entretenido. Ya. Bueno, eso sirvió como mi escaso para terminar. No tengo pausa la grabación, ¿cierto? Sí. Aquí está. Logramos encontrar la fórmula. Otra pregunta, Nico. Digo, Cuando sacáis la dirección del potencial vectorial, a mí me perdí un poco cuando, ¿cierto? Que haces como la expansión del DL en función de X tongo, Y tongo, y después apareció el phi tongo. Como que me perdí en ese eso paso. tiene que ver con que como que cuando yo hice como que el R, es que acá siempre uno confunde porque hay dos R, ¿cierto? Un R es el que uno está integrando y un R es el que uno fija y es el punto de observación, ¿sí? Entonces, lo natural es que como este R de aquí está fijo, a ver, un segundo.
Estoy compartiendo la pantalla correcta, sí. Este R acá, que es el punto de observación, está fijo. Bueno, vamos a ponerle abajo que coincida con el eje X, por acá abajo, ¿sí? Solamente por conveniencia, es como poner un sistema de referencia ahí, y eso permite, como por ejemplo, escribir que el punto que recorre acá la configuración se ve de esta forma, más sencilla, porque si no yo tendría que escribir esto en términos de quizás los vectores concretos de coordenadas polares, sino aquí hay una arbitrariedad donde aparece X e Y. Entonces yo elijo este sistema, pongo el X ahí, y finalmente me queda que todo queda en función de Y. Pero acá es cuando yo recuerdo que dejé ese sistema está fijo. Entonces, yo lo quiero volver a hacer como dinámico, tengo que reconocer qué vector corresponde y tongo. Y en ese caso, si yo veo el dibujo, me fijo que, por ejemplo, X tongo coincide como con rotongo. ¿Sí? Y tongo, que es el vector que va hacia adentro, coincide con lo que es fitongo. Solo que como en ese momento está fijo, yo lo quiero, si yo lo muevo a otro lado, bueno, igual va a coincidir con lo que es fitongos, pero depende mucho como de cómo yo fijé los sistemas de coordenadas. Pero como estamos trabajando en coordenadas esféricas y esto es variable, ¿cierto? Depende del punto de observación. Si yo comienzo a cambiar el punto de observación, también va a cambiar cuánto vale I. Y ese I, ¿cómo cambia? Bueno, cambia igual que fitongo. No sé si se entiende. Ahí agaché, ahí agaché con el dibujo. Vale. Ya, eso. Entonces, esa es la razón de ese cambio. Como que suele pasar harto que uno fija las cosas al inicio y después tiene que fijarse bien como esto, como ya no está fijo, cómo van variando. Bien, bueno, estoy con este problema. Vamos a ver el último. En este problema es una antena con corriente dentro. Aquí, como lo planteé acá, es una corriente sinusoidal tan que alcanza a oscilar la longitud de onda completa. Y es como por eso puse este dibujo, que lo saqué ahí del Freeman Jackson, que básicamente es tal la frecuencia con la que vibra que se tiene una longitud de onda completa a lo largo de esta antena. ¿Sí? Entonces aquí estamos trabajando con un K fijo particular, tenemos, o sea, una frecuencia fija. Ni en la P1 ni en la P2 teníamos una frecuencia fija, pero ahora sí. Y vamos a encontrar la potencia radiada, pero de dos formas. Primero, no vamos a usar la expansión multipolar, ya que si uno conoce cuánto vale el momento dipolar, o sea, dipolar magnético, eléctrico, momento cuadripolar, uno puede encontrar la potencia radiada, uno tiene fórmulas, el Jackson las provee. Sí, por ejemplo, acá el Jackson provee esta fórmula en base al momento cuadripolar. Pero podemos también, algunos programas permiten hacer el cálculo más exacto, sin hacer esas aproximaciones. Y después lo vamos a hacer, vamos a compararlo con qué es lo que pasa si usamos la expansión multipolar, qué tan distinto es este resultado. Así que, bueno, vamos a matar. P3, tenemos la antenita ahí, tiene una corriente que cumple la longitud de onda. Entonces tenemos eso, si esto tiene largo d, eso básicamente significa que la longitud de onda es igual a d. Y por lo tanto la corriente la, la vamos a escribir como dependiente de k. ¿Sí? Entonces j, en nuestro caso, y aquí tenemos el seno de k por c. Sí, esto de acá nos entrega nos habla acá de cómo está la longitud completa. Y le ponemos delta X. Delta Y.
en Z tongo. Sí, acá igual estoy omitiendo un poco el factor E a la menos I omega t, pero así es como queda esto. ¿Sí? Esto calza y esto es válido. ¿Por qué está delta, Irak? Bueno, porque como este cable es muy fino, esto está forzando a que la corriente esté solo en X0, en I0, que es el eje Z. Y bueno, el Z acá pertenece entre menos de medios y de medios. Estoy haciendo una división por ahí. Bueno, más por acá. Esta Z igual a 0. Ok. Entonces, lo que haremos es que queremos la radiación y para eso no queremos la expansión multipolar, vamos a trabajar desde el principio, vamos a encontrar cuánto vale A, el potencial vectorial. Entonces, la fórmula en la zona de radiación, la fórmula más general en la zona de radiación es esta acá. Menos I, ¿ah? Voy a poner R. R tongo, ¿cierto? La dirección de observación, y acá queda R'. Esto por J de R'. ¿Sí? Acá ya está hecho toda la parte que hace que esto dependa de omega t, ¿cierto? Todo eso viene a pasar a esta parte de acá. Y uno se queda con esta expansión de aquí. Entonces, lo usual es que uno va haciendo distintas aproximaciones sobre el factor exponencial que aparece acá, y eso es lo que entrega como la contribución dipolar eléctrica, magnética y cuadripolar, etc. Pero en este caso es posible integrar directamente. Entonces, vamos a ver cómo entra eso. Si yo ingreso lo que está acá arriba, acá, entonces primero tenemos un factor I, ¿cierto? Acá esta corriente nos integra, y las delta Dirac están forzando que yo haga la integración solo en Z. Así que aquí queda menos IK. Entonces acá queda Z, en Z tongo, punto R tongo. ¿Sí? Esto de acá, voy a poner un prima, y queda mucho más explícito. Eso de ahí es R', y acá queda el J, esta es la parte en Z, y en de Z', y esto en Z tongo. Y la integral va en el dominio. ¿Sí? Entonces esta es la integral que uno expresa si uno ingresa esto directamente, no nada truculento. Y nada, pues esta integral de acá sucede que uno sí la puede resolver exactamente. No es necesario como hacer toda la expansión, uno la puede resolver. El resultado está dado, así que yo simplemente voy a usar eso. Es el cambio variable U igual a K por Z', de modo de que de Z' es igual a de U sobre K, y los límites de integración van a cambiar, ¿cierto? Entonces, cuando Z vale, por ejemplo, de medios, eso significa que U vale K de medios. Pero hay una relación, ya que como lambda, la longitud de onda corresponde a K, esto es básicamente 2pi sobre K. Lambda corresponde a ese largo D, entonces aquí es, ¿cómo se llama? Esto es K, esto es K medios, y acá queda 2pi sobre K. O sea, es como la relación, y esto queda como pi. Y lo mismo para el valor inferior. Básicamente lo que quiero decir es que la integral acá hay un factor 1 sobre K, lo voy a poner ahí por mientras, sea bonito. Y acá la integral límite inferior va a ser menos pi, límite superior va a ser pi, y ya esta integral seno de U, opción de A.
acá queda z tongo por r tongo, pero eso es conocido, r tongo por z tongo es igual a coseno de teta. No hay drama en eso. Entonces acá lo que queda es menos i coseno de teta por u, ¿cierto? Hay un k, ¿no? Entonces queda k por z, que es u ahora. Queda esto acá de u en z tongo. Y esta integral es conocida, su valor, el valor de esta integral es 2i seno de pi por coseno de teta dividido en coseno cuadrado de teta menos 1, que claramente es 2 seno de pi coseno de teta dividido en pi seno cuadrado de teta. Acá va a ser, porque coseno cuadrado menos 1 es menos seno, y el pase el i hacia abajo y eso le entrega un signo menos. Y de modo que A, entonces, viene dado por mu 0 e de i k r dividido en 2 pi i k r seno de pi coseno de teta seno cuadrado de teta z tongo. Ya, bien fea esa forma, pero existe, es real. Y con esto podemos calcular cuánto vale el campo H. Voy a usar la notación de Mr. Jackson. H en la zona de radiación. Esto es en la zona de radiación. Uno puede escribir esto de esta manera. Esta fórmula es válida en la zona de radiación, ¿no? Así que para que lo tengan en cuenta. Y si uno hace acá, queda R tongo cruz z, que esto es menos seno, bueno, por definición voy a escribir el z tongo, los coseno de teta en R tongo, menos seno de teta en teta tongo, y por lo tanto esto menos seno de teta en phi tongo. Así que se ve acá que el resultado de esto es menos e a la i k r, el mu 0 se va, el k y el i se van, queda el r aquí, y queda i, ¿cierto? Me faltó acá lo de la corriente. No lo copié. Y acá seno de pi por coseno de teta dividido en seno, seno de teta, ¿sí? Porque hay un seno de teta multiplicando, entonces en vez de un seno cuadrado queda seno de teta. Y esto es el cuadrado, ¿no? Esto debe ser el cuadrado. No estoy bien. Sí, sí. Ya, entonces acá tenemos H y E. ¿Sí? Y esto también es una fórmula que provee el Jackson para que lo usemos. Es Z0, que es la impedancia del vacío, que es esto es un factor que es la raíz de mu 0 sobre epsilon 0. Acá H cruz R tongo. Y, me faltó acá la dirección, phi tongo. Bueno, acá simplemente va a quedar phi por R tongo es Z tongo, así que acá queda menos Z0 e a la i k r 2 pi r i seno de pi seno de teta en teta tongo. Y con esto finalmente podemos sacar S, el vector de Poynting. Ahora, como estamos trabajando con los campos complejos, aquí hay que usar la expresión, esta expresión de acá. Sí, esta es la adecuada para trabajar con los campos cuando hay una multiplicación de dos campos que son complejos. Y nada, pues acá es directo encontrar
cuánto vale. Porque ambos son iguales, solamente hay un factor distinto. Y aquí queda tetatongo, crucitongo. Sí, porque los dos tienen los mismos factores, así que ya todo al cuadrado, por el z0 y el 1/2 nomás. Las exponenciales se van a anular porque esto es el conjugado, como tienen la misma exponencial compleja, van a multiplicar 1. Y bueno, y este factor de acá es R tongo, perdón, eso ahí es R tongo, y por lo tanto, la potencia disipada por unidad de ángulo sólido es Z0, acá, I cuadrado, bueno, 8, I cuadrado, R cuadrado, no, perdón, R cuadrado no, se va, es la potencia, seno cuadrado de pi, seno de teta, guión, seno cuadrado de teta. Ahí está, no, me eché el R tongo y el R cuadrado, ya que estamos viendo la potencia. Ya, entonces, esta fórmula es exacta, y la idea es que ahora voy a ver cómo este mismo cálculo, o sea, el mismo sistema, pero ahora lo haré solo cuando hay con los momentos multipolares, y vamos a ver si el resultado coincide o qué es lo que sucede. Entonces ahora con expansión multipolar. Bueno, necesitamos varias cosas acá. Necesitamos cuánto vale P, cuánto vale M y cuánto vale Q y J. O sea, en ese orden. Tenemos que ver cuál es si es que dan cero, qué sé yo. Entonces, para eso primero necesitamos cuánto vale ρ, ¿eh? Pero tenemos la ecuación de continuidad, ¿no? Este lado acá es fácil, esto queda menos I por K, coseno de kz, delta X, delta Y. Ahí estoy. Aquí tomé el tiro la divergencia, como J está en Z, entonces tomo la deriva respecto a Z, había un seno, queda esto acá. Y ahora yo voy a usar que estos son armónicos, las corrientes y los potenciales, de modo que esta derivada en el tiempo, vamos a escribirla como menos I omega nomás, de ρ. ¿Sí? Esa es para una frecuencia positiva, ¿no? Así que esto acá es menos I, K, seno de kz, delta X, delta Y. Y por lo tanto, podemos determinar ρ, función de R. Esto es menos I por la corriente, K dividido en omega, coseno de kz, delta X, delta Y. Pero ahora algo bueno, como K y omega tienen que estar relacionados, ¿cierto? Esto simplemente, ¿cuál es la relación? Bueno, C por K es igual a omega, así que toca acá, da C. Este factor, ahí donde usamos que C por K es igual a omega. Estaba pensando todo esto junto. Ya. Sí, bueno, este paso acá es válido solo porque estamos viendo fuentes que son armónicas. En ese caso uno puede hacer ese reemplazo. Bien. Bueno, ahí tenemos ρ. Entonces, estamos como listos para poder calcular otras cosas, como por ejemplo el momento dipolar. El momento dipolar, R, otro R. Si yo reemplazo esto acá, entonces queda menos I por C, y la delta, entonces fuerzan a que R sea Z por Z tongo, y acá queda multiplicado por coseno de kz, esto Z entre menos de medio y de medio, este es el dominio, ¿cierto? Y acá al tiro uno ve que la función de acá toca es impar,
Así que esto acá da 0. No hay radiación dipolar en este caso. Para el caso, entonces ahora, bueno, tenemos que ver para eso. Tenemos que ver cuánto vale el momento magnético, dipolar magnético. Esto es un medio, ¿cierto? R cruz J. Ahora reemplazamos J, entonces queda I medios. Las deltas que tiene J fuerzan a que R sea Z por Z tongo, cruz. Bueno, la corriente originalmente estaba en Z tongo, y acá apareció un seno de K por Z, en dz. Pero esto acá al tiro vale 0 solamente por este producto cruz Z da 0. Así que tampoco hay una construcción de este término. Por lo tanto, lamentablemente hay que ver cuánto vale Q y J. ¿Sí? El momento cuadripolar. Ahora la configuración, ¿sí? La configuración que uno tiene, que es este cable, ¿cierto? En el eje Z, es simétrica bajo rotaciones, ¿no? Si hago una rotación en el plano XY, esto se ve completamente igual. Por lo tanto, esto quiere decir que yo me voy a preocupar solo de los elementos diagonales acá. No, no hay mucho más que eso. Además, ¿por qué no hay otro elemento quizás que cruce el Z? Y es porque la densidad es como coseno de kz, entonces esto es simétrico respecto al eje acá. Entonces, de nuevo, solamente pueden haber elementos diagonales acá. Bueno, y uno los puede comprobar directamente que solo hay diagonales. Así que vamos a ver básicamente cuánto vale QXX, QI y QZZ. Únicos son los únicos, no cero. Distintos de cero. ¿Sí? Y como les dije, como esto es como la traza del tensor del cuadripolo, esto es cero, entonces solamente hay que calcular dos. ¿Sí? Calculemos cuánto vale QZZ. ¿Sí? La fórmula acá nos va a decir, bueno, esto es 3z cuadrado menos r cuadrado, multiplicado por ρ. Ahora, si reemplazamos los valores que hay de ρ, entonces ρ era... ¿Dónde tengo ρ? Aquí está. Bueno, tenemos un menos i sobre c, tenemos un coseno de kz, y ¿qué es lo que queda? Bueno, las deltas de Dirac van a forzar a que r cuadrado sea z, porque x e y van en 0, así que esto acá es 2z cuadrado, y esto integrado en z de menos de medio a de medio. Ya. Y esta integral de acá uno la podemos, ¿cómo se llama? Se la puede resolver, y yo lo resolví, en verdad lo resolvió Wolfram por mí, y esto da menos de a la 3 sobre 2 y al cuadrado. Así que acá queda, ¿cómo se llama? QZZ igual a I por I guión pi cuadrado C por D a la 3. Pero también si uno usa que D es igual a 2pi sobre K, esto de acá se puede escribir como I8 I pi por C 1 sobre K a la 3. Esto vale QZZ. Para calcular QXX y QII, primero no hay que calcularlo en verdad, porque por simetría del problema tienen que ser iguales. No hay una diferencia entre el eje X y el eje Y, tienen que ser iguales. Y como la traza es cero, entonces tenemos esta relación. Y básicamente nos va a decir que QXX es igual a menos un medio de QZZ, y eso mismo que QII, y por lo tanto estos de acá valen menos i, 4 i por pi, guión c, 1 sobre k a la 3. ¿Sí?
Ahora, esto significa que Q y J lo voy a escribir de esta manera. Le voy a poner con 4, menos 1, 1, 2. Esto acá, con todos los datos que saqué acá arriba, básicamente me queda este como extensor cuadripolar. Y además, entonces ahora yo quiero usar la fórmula que tiene el Jackson. Jackson tiene una fórmula que dice esto. Uy, ya queda poco, lo voy a hacer rápido. Dice que esto de acá es... no la tengo. Bueno, se la voy a mostrar acá. ¿Dónde la tengo, Jackson? Esta fórmula acá es la que quiero escribir. ¿Sí? Tenemos este superproducto cruz, muchos productos cruz, y acá aparece un Q que está definido como esto de acá. Así que lo que necesitamos es definir este vector Q, que es igual a Q y J, ¿cierto? Por R tongo J. Entonces tenemos un producto punto ahí. Sí, pero no es tan difícil ya que R tongo esto es coseno de phi, seno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de teta. Y por lo tanto Q, muy sencillo, esto vale menos coseno de phi, seno de teta, menos seno de phi, seno de teta, coseno de teta. 2 coseno de teta. Y la gracia es que eso de ahí, en verdad, fíjense que se parece mucho al vector R tongo, pero de hecho es como menos R tongo. Y acá en vez de un menos coseno aparece 2. Así que le tengo que sumar más 3 coseno de teta sea tongo. Eso va a ser, yo creo que esa expresión es más mejor. Se va a poner acá este vector Q que tuvimos que definir, es I por I, pi, C, K a la 3, en 4, y que queda menos R tongo más 3 coseno de teta S tongo. Y acá es mucho más fácil sacar las cosas, porque yo quiero este producto, primero quiero el producto R tongo cruz Q, y esto es sencillo porque solamente sobrevive esta parte de acá y queda menos I, C, K a la 3, 4, seno de teta en fitongo. Y después cuando yo multiplique esto por R, ahora es sencillo, va a quedar de nuevo menos pi, cerca de la 3. El producto cruz acá es trivial, vale teta tongo. Entonces queda 4, no, 4 por 3 en verdad ahí. Queda 12. Ahí por coseno de teta, no, perdón. ¿Por qué seno de teta? Perdón. Acá me apuré un poco. Aquí queda coseno de teta, queda seno de teta en fitongo. Este seno de teta viene del producto entre R cruz Z. ¿Sí? Recuerdan. Por eso queda eso ahí. Y bueno, y acá al final queda, no sé, coseno de teta, seno de teta. Y finalmente, entonces esto sí lo podemos ingresar ya a la fórmula maestra del Jackson, que simplificando, voy a simplificar todas las cosas. La fórmula que aparece ahí en el librito. Al final esto queda de esta forma. Y esto es, voy a poner acá Q y J, porque este es el cuadripolar. Y este es el resultado. Ahora no queda nada. Bueno, acá voy a poner implica. Entonces, ahí, ver fórmula, ver la fórmula 9.45 del Jackson. Esto hay que compararlo con la fórmula completa.
Si se fijan, está la total. La voy a reescribir un poco. Si se fijan, estas expresiones no son iguales, no son para nada iguales. Entonces, ¿qué tan buena es la aproximación multipolar? Esto para terminar, yo cerré. Esta es mi historial. A ver, es que hice este cálculo, ¿lo puse en Wolfram, la diferencia? No. Deme un segundo. Ahí está. Entonces, ¿qué tan buena aproximación es? Bueno, fíjense que si yo hago Wolfram, acá puse la diferencia, ¿no? Acá está el término que viene del cuadripolo y a la derecha está el total. Y la diferencia entre ellos es poquísima. Se fijan al 0,1% de diferencia en lo más. En algunas partes es igual del ángulo, esto depende del ángulo teta, pero la diferencia entre ellos a lo más es 0,1. ¿Sí? O sea que eso quiere decir que en verdad es muy, muy buena aproximación. O sea, voy a poner como total, total. Es como la diferencia al máximo. Voy a ponerla acá. ¿Cómo le pongo max? 0, ¿no? ¿Cómo es? Voy a ponerle hecho 0,1. Entonces eso quiere decir que la aproximación cuadripolar en verdad es súper buena aproximación. O sea, todo lo que la aproximación multipolar. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque hay distintos multipolos de orden más alto que van a estar contribuyendo hasta que la construcción total tiene que ser esta. Solo que acá estamos viendo digamos, al orden más, con el multipolo más bajo, pero los distintos multipolos que hayan a órdenes más altos van a contribuir para que la función tenga este perfil. Bien. Eso le pone fin a este último problema. ¿Alguna duda? Aquí usé muchas fórmulas acá, como que hice algunos cálculos, pero por ejemplo aquí no escribí. La fórmula que estaba usando ahí, solo para que la vean, es esta de acá, ¿no? 9,45. C cuadrado, Z0, K a la 6, un número muy grande, y acá N cruz Q cruz N al cuadrado. Lo que está ahí adentro sí lo calculé, ¿eh? Solo faltó elevarlo al cuadrado e ingresarlo ahí. Tomar el módulo al cuadrado e ingresarlo. ¿Alguna duda? Ya, súper. Qué bueno. Entonces ahora les doy libertad. Yo también voy a ir a